Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 8 de junio del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Éxodo capítulo 23, versículo 20 en adelante. El ángel de Jehová enviado para guiar a Israel. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del hedeo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo, y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo el pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. No los echarás de delante de ti en un año, para que no se quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echarás delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra, y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Hermanos, aquí hay un mensaje muy hermoso. El ángel de Jehová es Jesucristo, y él lo manda delante de su pueblo para que lo lleve hasta esa tierra que él ha prometido darle. Solamente le pide que se guarde, que no sea rebelde, que esté atento a su voz, porque dice él que no va a perdonar la rebelión. Dice que si se atiende, si se oye, si se escucha la voz de Dios, él va a ser enemigo de tus enemigos y va a afligir a los que buscan afligirlo. Hermanos, es una tremenda promesa de Dios para su pueblo. Él le dice que le va a hacer destruir a todos sus enemigos, al amorreo, al eteo, al fereceo, al cananeo, al heveo, y a los cuales los hará destruir. Pero pide que no se incline ante sus dioses. Pide que destruyan todo lo que represente a los dioses de estos pueblos, porque solo a él, solo a Dios quiere él que le sirvamos. Él va a bendecir todo. Dice que va a bendecir el pan, las aguas, y dice que va a quitar toda enfermedad en medio de ti. Está dando unas tremendas promesas a su pueblo para que ellos se mantengan firmes en seguir
en seguirlo a Él, en servirle a Él, en ofrecerle sacrificios a Él, a nadie más. Es el que no habrá mujer estéril, no habrá mujer que aborte. Y hermanos, a estas alturas hay mucha mujer que aborta, hay mucha mujer estéril, no pueden tener hijos, no pueden concebir tener una familia. Entonces, pero aquí Dios está prometiendo a su pueblo que no hará nada de eso. ¿Por qué? Porque que sea un pueblo obediente. Dice que va a enviar a la avispa para que eche fuera a todos los que moran en la tierra. Y dice, Él da una pauta ahí que no lo vas a echar en un año, dice, para que la tierra no se llene de animales salvajes y le cueste más al pueblo de Israel asentarse en esos lugares. Entonces los va a ir echando despacio, despacio, pero dice Él que va a destruirlos por completo. Y dice que le va a dar por heredad desde el Mar Rojo, ahí donde ellos cruzaron, después de Egipto, de la salida de Egipto, cruzaron el Mar Rojo hasta el mar de los filisteos, dice, y el desierto hasta el Éufrates. Hermanos, aquí hay cosas que tenemos que ver donde radican muchos problemas en la actualidad. Una, dice él que entrega como límites desde el Mar Rojo hasta el mar de los filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates. Aquí surgen los problemas que está teniendo el pueblo de Israel, vienen desde ahí, desde el lugar donde él cruzó, el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, todo el Sinaí le corresponde a Israel, de acuerdo, si le llamamos así, no solo la escritura de la Biblia, sino como una escritura de propiedad. Dios le está poniendo los límites, que es la tierra que le pertenece a él, al pueblo de Israel. Y le pertenece desde el Mar Rojo hasta el río Éufrates. ¿Qué significa eso? Que donde está el monte Sinaí le corresponde a Israel, mas sin embargo, en un convenio para que tener paz, como está sucediendo hoy en día, que quieren que Gaza sea un lugar libre, un nuevo país, y las demás naciones están pidiendo que sea así para que cese la guerra. O sea, están quitándole una porción más de tierra a Israel, ya lo hicieron antes, porque a Israel le pertenecía el monte Sinaí, y en un convenio para llevar paz a la zona, el presidente Carter, en un convenio que hicieron Camp Davis, allí entregaron el monte Sinaí a Egipto. Eso le pertenecía a Israel. Y hoy, llegando hasta el río Éufrates, corresponde Irán, Irak, todas esas zonas, mas sin embargo no le pertenecen, son otras naciones. Desde ahí vienen todos los problemas que hoy en día pasa el pueblo de Israel. Ya Dios había determinado cuál era la tierra que le correspondía, cuál era la tierra que a él le iba a entregar, y él pide pues que no hagan alianza con ellos, que no se junten con ellos, para evitar que vayan a ser influenciados a tomar las costumbres de ellos, que vayan a tomar las costumbres paganas, porque Él quiere un pueblo que le adore a Él, que le busque a Él, que le ame a Él. Hermanos, Dios es bueno y sigue pidiendo obediencia a su palabra. No nos mezclemos con lo que no nos tenemos que mezclar. No nos mezclemos ni hagamos alianza con esos dioses que no nos traen nada bueno. Que lo que van a hacer es apartarnos de nuestro Dios, porque Él mismo lo dice, para que no sean tropiezo a ellos. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.